Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Herodes mandó decapitar a Juan. Me gustaría hablar un poco sobre el jubileo, dado que una persona el día de hoy me preguntó sobre este tema, y aunque ya tengo un video al respecto, sin embargo quisiera profundizar brevemente antes de tomar la palabra en torno al Evangelio y a la primera lectura del día de hoy. El nombre jubileo proviene del término hebreo jobel, que hacía referencia al cuerno que se ordenaba sonar en su solemne inauguración. Este recurrente periodo de tiempo viene acompañado, además, de algunos temas fundamentales como la conversión, el perdón y la justicia social, temas que alcanzarán su plena realización en Cristo, y que, como ya mencionaba en el video anterior, es importante estar en la gracia de Dios mediante el sacramento de la confesión. Asimismo, el propósito de enmienda y resarcir el pecado o los pecados cometidos, resarcir hasta donde sea posible los pecados cometidos. Esto es importante para recibir en gracia o recibir la gracia del jubileo. Bueno, hasta aquí quisiera dejar este tema porque ya lo profundicé en el video que pueden encontrar en este mismo canal. El libertino Herodes había mandado encarcelar a Juan Bautista porque le había echado en cara, entre otras cosas, su escandalosa vida de adulterio. Su martirio es ejemplo clásico de la fuerza del valor insobornable de un auténtico profeta que, por su inquebrantable coherencia en su forma de actuar, termina siendo víctima de un caprichoso o de un capricho veleidoso e intolerante. Incluso en su muerte, el Bautista será precursor de Juan, quien a su tiempo se encargará de subrayarlo abiertamente, al comparar su testimonio con el del nuevo Elías. Pero la palabra nos dice, nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Por esto, en la primera lectura se nos relata la situación del profeta Jeremías. Muchos del pueblo judío pensaban que por tener el templo y el culto tributado en él y los sacrificios allí ofrecidos era suficiente para agradar a Dios. El profeta proclama que eso no es suficiente, que es necesario a nivel personal una conducta apropiada en la línea de los mandatos de Dios, donde se realza el amor a Dios y el amor a los hermanos. Los sacerdotes y profetas buscaron convencer al pueblo de que Jeremías era reo de muerte porque había profetizado contra esta ciudad, algo que no era cierto. Jeremías había levantado su voz contra la mala conducta de muchos que acudían al templo, y por eso se defiende: si ustedes me matan, echan sangre inocente sobre ustedes, sobre esta ciudad y sus habitantes,
En toda esta situación, los príncipes del pueblo vinieron en ayuda de Jeremías, porque reconocieron que nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Pero Herodes, como lo he apuntado, mandó decapitar a Juan. Parece claro que Herodes no tenía la conciencia tranquila después de haber mandado matar a Juan Bautista de manera injusta por hacer caso a Herodías, con la que convivía siendo la mujer de su hermano, y a su hija. Algo que Juan le reprochaba, diciéndole que esa convivencia no le estaba permitida. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús y de todo lo que está haciendo, atrayendo a muchos, llega a pensar que es posible que sea Juan, que ha podido resucitar. En un primer momento podemos reaccionar proclamando el injusto comportamiento de Herodes, pero tenemos que dar un paso más, porque el Evangelio se dirige también a todos nosotros, y sacar una lección que puede ser la de pedirle al Señor que no seamos injustos con nadie y que nunca usemos nuestro poder de manera injusta contra los demás. Parece ser que los discípulos de Juan ya estaban en la órbita de Jesús, porque después de enterrar a su maestro, fueron a contárselo a Jesús. Es decir, ya habían escuchado hablar de Jesús. Pero tenemos aquí un dilema: Herodes o la corrupción. Herodes mandó decapitar a Juan caprichosa e injustamente. No tuvo que dar cuentas a nadie, y quizá más grave todavía, nadie se la pidió. A eso se llama corrupción, y a quienes la ejercen, corruptos. El Papa Francisco distingue entre pecado y corrupción. La corrupción es más grave que el pecado, es como un pecado continuado. Más que perdonarla, dice el Santo Padre, la corrupción hay que curarla. En el pecado, humanos, caemos todos. No así en la corrupción. La corrupción más grave es la estructural, que propicia la personal a gran escala. A la luz de la palabra de Dios, podemos sentirnos personalmente interpelados ante la corrupción del rey Herodes al mandar decapitar a Juan el Bautista. La corrupción le llevó al rey a jurar lo que nunca tenía que haber jurado, y a cumplir lo que, incluso habiéndolo jurado, nunca tenía que haber cumplido. Dejémonos hoy cuestionar por la palabra para discernir hasta qué punto prevalece en nosotros la integridad y la justicia. Incluso creemos que nadie nos ve o nadie se va a dar cuenta. Juan o la honradez y la coherencia. Juan está encarcelado por decir la verdad, como Jesús. Si Herodes no lo eliminó antes, fue por miedo al pueblo que le tenía por profeta, como a Jesús. Juan fue el precursor de Jesús a todos los niveles, y en el momento oportuno supo retirarse para que solo apareciera él, el Mesías. Una de tantas homilías del Santo Padre nos hablaba así: la incoherencia de los fieles y de los pastores mina la credibilidad de la iglesia. Anunciar, testimoniar y adorar. Santos escondidos, una especie de clase media de la santidad de la que todos podemos formar parte. Dar al Señor el puesto que debe tener. Prescindir de los ídolos, la ambición, el carrerismo, toda la carrera. La tendencia a prevalecer sobre los demás y muchos otros. Testimoniar a Dios con la palabra y con la vida en la cotidianidad. Exactamente lo que practicó y vivió Juan Bautista, y por lo que fue decapitado. Sin lugar a dudas, lo que queremos vivir nosotros y esperamos nos santifique. Y a propósito, hoy que es tan difícil vivir la parresía, es decir, vivir, hablar la verdad, a pesar de que nos excluyan, a pesar de que nos excluyan, a pesar de que nos persigan, a pesar de que nos critiquen,
a pesar de que incluso esté en riesgo nuestra integridad física y nuestra vida a causa del Evangelio, de la justicia, de la verdad, del amor por el reino de los cielos y los hermanos y por la paz. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere, pax et bonum.